Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy, muy bien, Qué bueno. gracias. Queríamos agradecerte este espacio para poder hablar sobre el proceso del trabajo de EPTA y el tuyo propio como terapeuta y canalizador. Eh, nos gustaría saber primero que todo cuáles son las motivaciones, cómo comenzaste este trabajo terapéutico y en dónde, si fue efectivamente acá en la provincia de Melipilla o en otro lugar. Ya, sí, con gusto. Mira, me encanta esto. Me gusta, estoy en una etapa de la vida en que me gusta compartir lo que sé. Y eso tiene que ser viceversa. O sea, yo conozco de las personas y que las personas me conozcan y nos conozcan. Ahí nos voy a contar por qué. Hablo de nosotros. Pero básicamente me inicié acá en Melipilla. Efectivamente, en Melipilla, con el centro de terapia, donde está el salón, el pasto donde hacemos el jardín, donde hacemos las ferias con otros terapeutas de Melipilla. Y fue un proceso en que en realidad no busqué, se fue dando. Yo trabajaba en un mundo empresarial, asesorando la transacción, compra-venta de empresas. Algo súper diferente a Mm, lo que hoy día hace Sí, muy realmente distinto. muy Mm, material, digamos, de lo Claro, material a lo espiritual, ¿no? exactamente, desde donde lo material era lo relevante. El aspecto, ni siquiera el aspecto emocional, ¿ya? Hoy en día me doy cuenta de que el aspecto emocional lo veo por mis hijas, por mi familia. El aspecto emocional es trascendental. Pero estoy muy motivado en incorporar el aspecto espiritual. Creo que el aspecto espiritual también tiene que ir de la mano con el crecimiento de un ser humano, no solo lo material. Y eso me motiva, ¿ya? Y siento que acá en Milipilla se dieron las cosas. Hice mis primeros indagaciones, mis cursos de Reiki con una profesora acá en Milipilla. Después en Providencia seguí especializándome con Reiki. Ese fue mi primer estudio. Y después, sin darme cuenta, fui incorporando las constelaciones. Y ahora lo último es darme cuenta y aceptar las habilidades que uno escoge en la vida. ¿Ya? Y lo comento así con las personas que atiendo, de hecho. No, yo no quiero tener experiencias paranormales, no quiero sentir a las personas cuando están enojadas, no quiero sentir los ambientes. Bueno, es algo innegable que el alma escoge, por algo escoge en esta vida ciertas habilidades o no tenerlas, o tener solamente la experiencia del plano físico, del afecto, del abrazo, pero algunos que agregamos este aspecto sutil. Bueno, fue un proceso de aceptarlo y me di cuenta con Reiki. Pero entonces, la verdad es que tus habilidades estaban despiertas mucho antes de tu formación más formal en este Ya, ámbito de terapeuta holístico, ¿no? sí, mira, esa pregunta es muy frecuente en las personas que atiendo, en las clases de hecho, ¿no? Con los estudiantes y los compañeros que estamos estudiando. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Desde cuándo? Y claro, desde pequeño siempre me pasaron una cantidad de cosas. Mis papás siempre muy encima de mí, que veía cosas, que me pasaban cosas. Y eso yo no le di importancia. De hecho, cuando empecé a estudiar Reiki me di cuenta que tenía libros de Reiki guardados y que nunca quise leer. De hecho, me negué. Después me di cuenta que mientras trabajaba en el mundo material, yo me negué. No quería. No, quiero esto material. No, no, no quiero. Pero claro, con Reiki fue como, oh, sí, mira, como que, se dan las cosas, mira, resulta, sí funciona. Oye, ¿esto qué es? Y empecé a sentir, a percibir. Y ahí la verdad que fue como, así como casi como la cabeza cuando explota, así que, oh, sí, Cuéntanos un poco cómo eran esas primeras experiencias, qué cosas de alguna manera negabas o no querías ver, pero estaban ahí. ya. Mira, una vez, por ejemplo, en vacaciones con mis hijas, con las dos de las mayores, estábamos en el sur, subiendo un barco, y mi hija del medio se apretó los dedos con una puerta. Uy, De hecho, le quedaron los tres dedos principales aquí vueltos para atrás. Uy, el del dolor. Lo único que tenía fue ponerle la mano. Llegó una enfermera, una doctora que estaba justo embarcando. Nos entrebillamos con unos palitos de helado, compramos un helado, sacamos el palito, entablillamos y la llevamos de urgencia a hospitalizarse. Ya, de hecho, fue cirugía, tuvo que reponerse la uña,
Pero en ese momento, en todo el trayecto, yo le puse en las manos, mis manos, con esa intención de quitarle el dolor porque la había tanto sufrir. Bueno, cuando llegamos a la clínica, llegó dormida y me preguntaron, yo entré con ella en brazos, ¿le ponemos anestesia? "Mm, mira, tócale, no, no necesita anestesia. Así que cirugía al tiro, reparando, enderezando los deditos. Bueno, después llegamos a la cabaña donde estábamos y ella jugando, como que nada había pasado. Pero yo me enfermé. De hecho, me dio una fiebre enorme esa noche, lo pasé muy mal. Nunca entendí lo que pasó, hasta cuando después en los años siguientes estudié Reiki y fue, claro, Reiki uno transmite energía activa, la energía vital del mismo cuerpo, pero yo entregué de la mía a verla a mis hijas, entonces dije, oh, eso fue lo que hice. Entregué de mi energía vital a mi hija, por eso me enfermé, estuve hasta con fiebre. Bueno, y eso fue como mi primera experiencia haciendo memoria, porque no fue intencional. ¿Bien? Bueno, cuando ya inicié Reiki, claro, ya hacer intencionalmente los movimientos, ocupando los símbolos de Reiki, fue como, oye, esto sí tiene impacto. La gente lo siente. Yo lo sentía, tuve mucho tiempo practicando en mí mismo para poder aprender de Reiki. Y eso te podría decir que es la primera experiencia sin haber estudiado, pero haciendo memoria, ¿ya? Del uso de la energía ya desde el Reiki. Y bueno, así, después que empecé a estudiar Reiki, ya me empecé a dar cuenta de hartas cosas que tenía encima. Creencias, limitantes, muchos temas energéticos que estaban dentro de mi campo sutil, de mi cuerpo sutil, que empezaron a molestar. De ahí justo llegó una profesora de México, empecé a estudiar el diplomado de constelación y me di cuenta, claro, que hay creencias, que hay limitantes, que hay un inconsciente, que hay un consciente y que el 95% somos inconscientes de lo que hacemos, de lo que decidimos, de lo que hablamos. Dije, ah, con eso molesta. Y ahí empecé a darme cuenta de las habilidades, la verdad, de poder ver cosas que se escapan de este plano, de poder escucharlas, de poder olfatear. De hecho, después empecé a entender por qué huelo cosas que la gente en general no huele. Huelo los estados anímicos, huelo, puedo oler el ambiente, si está cargado, si está liviano. Me pasó en un viaje también. Vamos caminando y siento un olor a muy como vainilla, canela, muy dulce, muy rico. ¿Lo huelen? Y vamos en un grupo. No, pero ¿cómo? Si está muy exquisito. Bueno, 3 metros más allá veía una mujer tocando violín en la calle. Y era tan encantador escucharla. Entonces, mientras más me acercaba, me di cuenta que era ella la que irradiaba. Entonces, me imagino la explicación es que la vibración que tenía ella estaba tan encantada tocando y la gente admirada de la música, yo lo olía. Y así muchos otros ejemplos del olfato. Entonces, oye, hay hartas cosas. Parece que los sentidos también funcionan en otro plano, fuera del físico y material. Bien. Cristian, en ese sentido, cuando hablas de ser un canalizador, ¿qué significa eso Mira, para quienes no lo conocemos? mira, canalizar es ser un instrumento, ¿ya? Decir canalizador quita harto peso al ego, ¿ya? Porque nosotros, o sea, al ser canalizador no soy yo, sino que a través de mí, con propios guías, con Dios, con la fe enorme en el amor incondicional que tiene Dios, con los propios guías internos, uno es capaz de responder de cosas que uno ni siquiera sabía. Y por eso me encantan las atenciones, aprendo muchísimo cuando atiendo. Llegan con preguntas que nunca me había hecho, entonces me hacen, llega la respuesta con la canalización y cuando la voy verbalizando, ¡ay, qué interesante! Lo tengo que notar, aprendí algo nuevo. De hecho, a veces interrumpo muy cortito la sesión porque es algo tan que me impacta en la respuesta, sabes que ni yo lo sabía. Pero claro, el consultante, ¿cómo que no lo sabía si tú me lo estás diciendo? No, estoy canalizando, yo no lo sabía. Háblanos un poco sobre tu, tu fe, ¿en qué crees? ¿Cuál es? Porque el mundo holístico, de terapias holísticas, Mm, tiene muchas veces mucha gente que fuertes detractores y que tienen que ver con ciertas religiones, así. Sin embargo, tú también hablas de Dios. Cuéntanos un poco sobre cómo observas eso, cómo vives esa fe y qué podrías hablar respecto de los reparos que se hacen a este mundo.
Ya, mira, eso es relevante. Creo que creer en la existencia de una energía superior, divina, Dios, yo le llamo, para no equivocarme, Padre Creador de la humanidad, ¿ya? Porque hay tantos dioses, depende cómo uno crea que es Dios, ¿ya? Algunos de amor incondicional, algunos castigadores, otros que cobran, entonces depende de la creencia de la persona, es el tipo de Dios. Entonces, para no errar, porque uno conecta mucho con el Dios dependiendo de la emoción, Padre Creador. Y es fundamental porque creo que he aprendido a través de los años de la existencia, de sentir, de conocer. ¿Ya? O sea, todo lo que somos como seres humanos es gracias a la existencia de Dios, de todo lo que está en nuestro entorno, de todo lo que somos. O sea, bueno, Dios está presente en todo. Entonces, uno en la medida que empieza a acercarse a Dios, y esto no tiene que ver con ninguna religión, no es religioso, ninguna religión. No son creencias, sino que es el sentir. ¿Ya? El sentir que Dios está en todo. Está en las personas, está en los animalitos, en la naturaleza, en las cosas, en los sucesos, en el destino. En el mismo hecho de estar aquí conversando con ustedes, yo solo me he dejado fluir. No lo busqué, conocí a la persona indicada, a mi amiga, y dije, ya, hagamos esta entrevista. Genial. Entonces se va dando, todo fluye. Entonces cuando conecta con Dios, todo fluye. ¿Ya? Uno deja de sufrir. ¿Ya? De hecho, me gusta mucho la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde sale Dios con el dedo extendido y el hombre es el que recoge. O sea, depende de nosotros acercarse a Dios. Dios siempre está disponible para nosotros. Somos nosotros, nuestras heridas, nuestros recelos. Bueno, y así un sinfín de situaciones que tratamos en terapia, que una vez que uno libera, sana, trasciende, entiende, ya uno está más próximo a Dios. Pero para llegar a Dios hay que conectarse con uno primero. Entonces, en cada uno hay una porción de Dios en nosotros. Y eso también hay que creerlo desde el amor, no desde el ego, no desde la arrogancia, sino que desde el amor. Entonces, siento que es fundamental. Y en ese fluir fue como tú fuiste, digamos, descubriendo este camino. Volvamos un poco a ese camino. Ya, Descubriste primero el Reiki y luego fuiste las por constelaciones. las constelaciones. Sí, sí, el Reiki fue algo que me llamaba, ya era innegable, me llamaba mucho la atención. Dije, parece que con las manos puedo hacer algo. Lo veo en las mamás, mi mamá. Entonces, había un dolor, la mano calentita, uy, se me pasa. Esto no, esto tiene una explicación más allá de lo físico. Entonces inicié con Reiki. Y eso fue encuentro con mis guías, de conocer aquellas partes. A ellos yo es que tienen un mayor nivel de conciencia que uno lo tiene en esta vida. Aquí también los invito ahí a las creencias, si es que uno cree o no en las reencarnaciones. Em, pero después vino la constelación. En un momento donde estaba en proceso de separación, ya que concluyó en un divorcio, hartos años de matrimonio, y también fue un proceso de ir cambiando. Me di cuenta que fui cambiando hartas cosas, no solo el trabajo, sino que la familia, mi estilo de vida, las cosas. ¿Ya? Fue mi forma de pensar, mi forma de actuar. ¿Ya? Algunas fueron amorosas y otras fueron a aporreos para darme cuenta que tenía que cambiar. Pero la constelación llegó en un momento crucial para entender mi separación, mi propio sufrimiento de tener lejos a mis hijas, que siempre ha sido muy importante para mí. ¿Ya? Entonces, ha sido, creo que natural, y ha llegado justo la terapia, justo el diplomado, justo el aprendizaje en el momento. Y hoy día me sigue sucediendo con las personas que atiendo. Alguien que llega con esa pregunta y me la pregunta, la respuesta, a mí me sirve muchísimo. Los cursos, los diplomados que imparto, eso me sirve. De hecho, el diplomado de Reconectando con nuestra propia sombra es debido a mi propia experiencia en la vida. Entonces, ya, chiquillos, evítense los porrazos, aprendan esto, aprendamos de esto. Y reforzar todos los años lo mismo, me recuerda que, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? No, eso de acá es un porrazo, sigue por este lado. Entonces, es compartir lo que uno aprende, pero reforzarse. Entonces, a eso es lo que voy con Reiki, las constelaciones, que yo lo recuerdo los primeros pasos. Y así se fueron sumando otras experiencias más, con otras técnicas más específicas que me permiten hoy día darme cuenta de o aceptar que soy un canalizador. ¿Ya?
De hecho, hablar de la palabra canalización, canalizador, como que ah, ah, me cuesta verbalizarlo. Siento que es mucha responsabilidad y hay mucha expectativa de las personas. Bueno, ¿cómo hago la canalización? ¿O cómo interpreto la canalización? A través de la conversación. Ya no me gusta mucho la farándula y por eso yo creo que me cuesta hablarlo. ¿Y la farándula en qué sentido? En que podía llegar la persona y le digo inmediatamente todo lo que tiene, todo lo que ha vivido sin que me lo diga. Y la persona quedaría, ay, pero ¿cómo lo sabes? No, esa no es mi metodología, no me gusta. Es muy farandulero y finalmente la persona se queda con la sensación de que uno es el bacán, pero no, uno es canalizador nada más, uno es un vehículo, ¿ya? Y hay que ponerse en el lugar. Entonces, y tampoco es saltarle privacidad a la persona, yo le puedo estar diciendo cosas que tampoco venía al motivo de la consulta. Entonces yo lo hago conversacional. Ya, ¿qué sucede? ¿Qué quieres entender? Y sobre la base de la conversación van saliendo cosas, información adicional que a la persona le sirve. Entonces, la idea es que sea algo amoroso, ya y no sensacional. ¿Ya? Es fácil ser sensacional aprovechando la canalización, porque uno puede averiguar de las situaciones de la persona sin que lo diga efectivamente. Pero creo que eso no es lo amoroso. Y además porque muchas veces cuando las personas llegan a ti, llegan vulnerables. Claro, Y esa vulnerabilidad es súper frágil, digamos, o sea, es súper fácil de que alguien lo tome y lo convierta en ego para el claro, otro, digamos. claro, sí. De hecho, por esa fragilidad, claro, la persona llega vulnerable, obviamente, con todas las emociones que conocemos, la tristeza, la rabia, la frustración, ¿ya? Entonces, y con enfermedades ya declaradas inclusive, depresión, ansiedad. Depresión, la ansiedad es una emoción que hay que aprender a conocer. Entonces, claro, uno sería muy fácil muñequear aquí, pero no, la idea es que sea muy transparente, ¿ya? Cristian, hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con que seas un hombre. Ya, Históricamente, o muchas veces, o tal vez uno de manera tal vez prejuiciosa, siente que hay pocos hombres trabajando con lo espiritual o viendo en este lado, digamos, sí, hablando de terapias holísticas, es mucho más femenino ese mundo. sí. Em, eh, ¿Es tan así? Y si es así, ¿por qué crees que es así? Y en ese sentido, siendo hombre, ¿cuáles han sido, a tu juicio, las ventajas de tu género o las desventajas de ser hombre? ¿Cómo vives eso? Porque tú pasas del mundo económico, o sea, de trabajar como con números, digamos, y Mm, pasas al mundo espiritual. También eso debe haber sido un poco loco, ¿no? sí, Hilar todo eso. sí, Cuéntanos un poco sí, sobre de eso. hecho, si lo miráramos del mundo empresarial, bueno, siempre es reclamado o huellado muy culturalmente que los hombres parece que tienen los mejores sueldos que las mujeres. Los hombres en las finanzas pareciera que son mejor vistos, bueno, todo lo que uno puede aludir al respecto. Y cambiar de rubro y llegar al mundo espiritual donde efectivamente las mujeres la llevan, yo estoy solo. En los grupos de Reiki era el único hombre, en el diplomado era el único hombre por un año, el Reiki por 2 años el único hombre. Y así con todos los estudios que he tenido, biomagnetismo, hay hartos estudios que he tenido, pero siempre ha sido el único hombre. Cuando me hice una mirada en el pasado, bueno, me di cuenta que también en mi grupo de trabajo coincidía que trabajaba con mujeres. Entonces dije, oye, algo me quiere decir esto, ¿por qué me rodeo de mujeres? De hecho, tengo solo hijas mujeres, en mi casa mujeres. Entonces, de hecho las mascotas, Estás rodeado. Puras mujeres te sí, perseguimos. mujeres. Siento que en mi particular no ha sido un obstáculo. De hecho, para mí ha sido bastante más cómodo. De hecho, he tenido que aprender a conectar con mi lado más masculino. De hecho, en un momento uno de mis profes fue una de las tareas, ¿sabes qué? Aprende de la energía masculina, ¿ya? Efectivamente, para hablar en términos técnicos, para canalizar todo lo que es intuitivo es la energía femenina, ya es necesaria la energía femenina. Pero para llevar al concreto en este plano físico y material, los proyectos, el trabajo, el dinero, la ejecución de llevar a cabo lo que tienes en la idea,
es energía masculina. ¿Ya? Entonces, tuve que empezar a equilibrar, ¿ya? Darme cuenta de que efectivamente parece que estaba desarrollando más mis aspectos femeninos. Bueno, dentro de las constelaciones, que dentro del proceso de mi estudio me tuve que hacer muchas constelaciones, y resultó que yo negaba a los hombres de mi familia, porque los veía malos, que eran perpetradores, víctimas, y entonces dije, fui rechazando esa energía masculina porque asocié al género, que no tiene nada que ver el género con la energía masculina y femenina, pero yo lo asocié así en el inconsciente. Entonces por eso repelía y me juntaba más con mujeres, ya y me era más fácil. Bueno, probablemente hoy día, si lo miro así, cómo me llevó la vida y cómo las cosas que cogí como alma ha sido perfecto, porque eso me permite tener una atención más acogedora, ya no desde la energía masculina, sino que desde la energía femenina que nutre, que acoge, que recibe. Siento que, por lo menos lo dicen las personas que atiendo, la atención es bastante cálida, hay harta cercanía y comprensión, compasión en la atención. Y es por esa esa experiencia sumatoria en esta vida de conectar con la energía femenina. Sin embargo, dentro de este mundo del estudio energético, la energía masculina me ha enseñado muchísimo. Ya estoy bastante más reconciliado con mi ancestro, con mi linaje masculino, con los hombres. De hecho, es algo que me gustaría aspirar a desarrollar, a generar acá en Melipilla o donde sea, que también ha recibido invitaciones de regiones para hacer estas terapias. Falta tiempo, ¿no? eh, Generar instancias donde los hombres nos juntemos a conversar, donde entre nosotros entendamos y ojalá resolvamos, ¿ya? Que podamos trascender nuestras propias quejas respecto del sistema. Se dice y uno lo ve en internet que las mujeres están quedándose atrás, pero si uno lo ve en términos legales, todo lo que es proceso, yo tuve un proceso para poder obtener la tuición de mi hija, ¿ya? Y en los mismos tribunales, los hombres no somos bien vistos. Generalmente los hombres no pagan la pensión, los hombres no van con la tuición. Entonces ese fue un proceso también de como de ir contra la corriente, ¿no? Si yo quiero que mi hija viva conmigo. Ya, gracias a Dios eso se consiguió después de hartos años. Entonces, en distintos aspectos, fuera del ejercicio de la profesión material de los negocios, no, en temas de hombres, parece que hay que esforzarse un poco más. Bueno, los hombres, en general, como hay un libro muy bueno que les recomiendo, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, se explica que los hombres cuando tenemos problemas nos vamos a la cueva, nos vamos para adentro, entonces no hablamos. Entonces menos vamos a ir a terapia, vamos a ir a una consulta psicológica, vamos a ir a una terapia holística, porque no somos capaces de hablar. Pero si conectamos con esta energía femenina, que todos la tenemos, nos da la posibilidad de expresar esa emoción, ese sentimiento. ¿Ya? Eso me gusta un aspecto que de hecho en el colegio donde también intervengo, tengo ganas de incorporar algo más específico para los niños y los jóvenes. Como una especie de círculo de hombres, Sí, como... círculo de hombres, sí, me encantaría llegar a hacer eso. Yo creo que ahí hay una reflexión importante porque efectivamente los roles de hombres y mujeres en términos sociales ha ido cambiando vertiginosamente y se habla un poco de que, claro, hay una, una diferencia ahí compleja, un desencuentro entre géneros Sí, o entre bueno, además es un ámbito que ha ido ampliándose, ¿no? Hay más muchas formas de abordar, digamos, lo- el tema del género. sí, Entonces, sí. Mira, la invitación que hago es que vivamos, de partida somos todos humanos y en esta vida escogimos un género. Eso no se descarta que en otra vida hayamos cogido un género distinto. Imagínate dentro de esa posibilidad que alguien lo descubra. Bueno, ahorrando y llegando solo a lo que vivimos en esta vida, yo creo que la invitación es a dejar la guerra. Dentro de las constelaciones se ve mucho entre los linajes. Llega una persona con una temática y se ve mucho que el linaje femenino por un lado y el masculino y ambos en guerra. Como yo pertenezco a un linaje o al otro, bueno, soy leal a esa guerra y sigo en guerra. Si llega una mujer, sigo en guerra con los hombres porque mi linaje lo ha estado. Entonces, me toca ver mucho que la base de este cuestionamiento hay una guerra. ¿Bien?
De hecho, el hecho de luchar y defender es guerra y es agotador, ya desgasta. Las guerras no creo que lleven, no he visto y no siento que lleven a buen término, no siento que alguien gane con una guerra. Cristian, y en ese sentido, cómo lee, en este caso, las terapias, el no género? O esta propuesta, digamos, o esta vivencia que muchas personas dicen respecto de, de cómo vivir el género, que es como no, o sea, es que yo no gender, no me siento identificado ni como hombre ni como mujer. ¿Cómo se ve, qué mirada hay respecto de Ya, eso? eso desde el punto de vista espiritual, Sí, esto creo que quita esta máscara que tenemos, ¿ya? eso es una evolución. Yo lo siento así porque lo conversaba, de hecho, recientemente con mi pareja. Cuando te conocí, ni siquiera vi tu cuerpo, no vi tu rostro, pero solamente te sentía. Yo cierro los ojos y me gusta cómo eres. Entonces, cuando uno empieza a dejar el género de fuera, de lado, es maravilloso porque conectas con lo que está acá dentro, con la esencia. Y eso te lo comento así ya en la experiencia de con mi pareja. ¿Sabes qué? Yo cierro los ojos y ya me encantas. Me enamoré de lo que está dentro tuyo, no es de tu cuerpo. Entonces, yo creo que, claro, no es una especie de evolución, nunca lo he canalizado, mira, buena pregunta. Pero sobre la base de la experiencia que he tenido hasta ahora, creo que nos ayuda a quitar esta máscara. Si eres hombre, te trato así, si eres mujer, te trato así. No, somos todos algo aquí adentro que somos todos lo mismo, ¿ya? Venimos de una fuente en común, de una fuente amorosa. Cristian, y ahora este aprendizaje que has tenido de manera histórica, la unes, o sea, digamos, te unes junto a otros terapeutas y creas esta para tu alma. Sí, En ese sentido, ¿qué es lo que buscan? Y entiendo que hoy día tienen en el espacio de EDTA, que está en Melipilla, cerca acá del Camino al Bajo, un espacio exquisito, lleno de naturaleza, donde convergen muchas terapias. Cuéntanos un poco sobre eso, sí, por favor. claro, creo que la comunidad es importante. Y en estar en este grupo, habitando y siendo comunidad, es algo que tenía pensado, ideado y con ganas de hacer incluso antes de la pandemia. ¿Ya? De hecho, queríamos incorporar medicina mapuche. Llegó la pandemia, pum, no hay permiso de reunión, y ahí se postergó por hartos años. Y ahora estamos de nuevo, con ganas de ir armando. Entonces, este espacio, espacio de terapia para tu alma, que es lo que tratamos de interpretar hoy día con esas palabras, básicamente es la oportunidad de que en un mismo lugar la persona encuentre una atención lo más integral posible. De hecho, desde mis propias prácticas, que básicamente está la canalización, las constelaciones, la fitoterapia, aromaterapia, está la psicología clínica, ¿ya? Donde también nos apoyamos desde la ciencia con la psicología clínica. Hay atención psicológica, estamos practicando biodanza todas las semanas, que es el aspecto corporal, o sea, expresar las emociones a través del movimiento, entonces, de la música, el sonido. Practico cuencos, acompaño con música en la cama de cuarzo, pero la música que se utiliza en biodanza ayuda a expresar, a sentir. Entonces uno fluye y todo el calambre que tenía por la tensión, ahí cae. Estamos incorporando ahora también arte terapia, ¿ya? Así que ahí se nos va a sumar un compañero. Estamos con otra compañera incorporando eh, sexualidad sagrada. ¿Ya? Vamos en la próxima semana a practicar, así que ella se motivó y vamos a practicar en el grupo a ver cómo se siente eso. Y no puedo decir invitar a alguien sin haberlo vivido, entonces tengo que saber, conocer la biodanza. También lo practicamos ahí con Jimena, que es la facilitadora. Y la idea es seguir incorporando, volver a las ferias, que estuvimos ausentes a las ferias temáticas y terapias. Tenemos una agrupación de terapeutas en Melipilla, donde tenemos hartas prácticas, de acupuntura, bien magnetismo, hay varias, la verdad, péndulo hebreo, hay hartas. Entonces la idea es empezar a retomar nuevamente las ferias.
además de las atenciones permanentes que tenemos con estos distintos talleres, diplomados, cursos, terapias. Entonces la idea es retomar y pensar y volar un poquito en el sueño y empezar a hacer algunas ferias ya comunales, como en alguna oportunidad, hace 2 años, si mal no recuerdo, organicé una solo, sin tener la agrupación todavía, una agrupación en el parque municipal, una feria de terapias en Melipilla. O sea, me gustaría, eh, el año pasado y antes pasado nos invitaron a Prana Fest en Concón, fuimos como expositores, súper lindo. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? Siempre viviendo ahí la comunidad intensamente. ¿Y qué se viene? ¿Qué talleres podrían hoy día o a corto plazo, digamos, las personas que puedan ver esta entrevista, disfrutar o eventualmente necesitar y venir? Ya, mira, tenemos frecuentemente las constelaciones grupales. Todos Eso los todos meses. los meses se hace Ya. por lo menos una. ¿En qué época? Mira, las fechas van cambiando dependiendo de la disponibilidad para hacerlo coincidir con otros talleres, pero todos los meses. Ahora viene, por ejemplo, el 31 de mayo no nos quedan cupos, pero queda el 14 de junio algunos cupos todavía. Después el 12 de julio, la siguiente fecha. Entonces, y así todos los meses vamos a ir publicando, constantemente publicamos las fechas, ya de las constelaciones. Y eso es permanente. También están las constelaciones de manera privada, donde viene una familia, viene un grupo de amigos, viene gente, ¿sabes qué? Quiero la jornada para nosotros solos. ¿Listo? Eso no se publicita porque ya está acordado. Después se sube a redes sociales el agradecimiento que se acostumbra a hacerlo, darle las gracias a quienes participan. Ahora viene el 24 de mayo el taller de niño interior, sanando al niño interior. Lo vamos a hacer en mayo, después tenemos pensado repetirlo en julio. ¿Cómo es ese taller del niño interior? Convergen, entiendo, todos los terapeutas, No, mira, vamos a o hacer algunos de algunos. pronto. Sí, con Mm. Jimena tenemos la intención en esta primera oportunidad de hacerlo. Y básicamente indagar sobre sanar las heridas de infancia. ¿Ya? Hay 5 heridas que tenemos tan marcadas desde nuestro niño que como adultos nos interfieren. Nos resta algo de libertad en lo que somos y de lo que hacemos como adultos, pero viene una herida desde ese niño o niña, desde la infancia. Y la idea de ese taller es eso, ir directo al hueso, así profundamente. ¿Dónde están esas heridas que se gatillan en depresión, en ansiedad, en estrés, en dependencia, en carencia, etcétera? Hay un montón de gatillantes. Es eso, ¿ya? Entonces, básicamente, sanar esas heridas desde la infancia. Y después viene las ferias que queremos hacer en junio y nos estamos organizando y la invitación es como para empezar a organizarnos para la época de primavera o verano tener esta feria comunal. Me encantaría que llegáramos a realizarla. En agosto viene un taller de campo emocional, donde se ve, bueno, mi especialidad es canalizar, entonces voy visualizando el aura de la persona donde logro identificar todo lo que hay que tratar. Bueno, dentro del aura hay una parte que se llama campo emocional, donde están todas las experiencias, ya todas las reencarnaciones, está este niño, y se hace enfocado. A ver, no indago en todo, sino que se va directo a la situación y ahí se van a entregar herramientas de cómo tratar, cómo liberar. ¿Ya? Eso viene. Y lo que hacemos permanente, ya estamos casi llegando a mitad de año ya con los diplomados, el de constelación familiar, constelación transpersonal y el de reconectando con nuestra propia sombra para mejorar las canalizaciones inclusive. ¿Ya? Esos son los dos diplomados que están constantemente. ¿Ya? Pero esos son, Esos diplomados son anuales, ¿verdad? O sí, sea, es decir, todos aquellos que quisieran integrarse podrían hacerlo a partir del próximo año ya. del próximo año, sí. Ya. ¿Cuántos cupos hay para ese diplomado? Ya. ¿Y Eh, desde cuándo hay que, porque a lo mejor a mí me interesa y quisiera no perder esa plaza? Ya, sí, claro. De hecho es importante porque el año pasado, en diciembre, ya teníamos los cupos ya casi cerrados. La verdad que no me pongo expectativas, pero sí en torno a 10 personas en el caso de la constelación familiar. Y a un número parecido, 10 personas en el caso de reconectarnos con nuestra propia sombra. Este año me pasé en el número, pero son contaditos nomás lo que me pasé en cubo, pero ese es el rango, 10 personas. ¿Por qué? De hecho, las constelaciones también son grupos reducidos en quienes constelan, quienes representan, es harta gente. De hecho, ahora en 31 de mayo vamos a ser 16 personas. Es un grupo masivo que viene al grupo, a la jornada de constelación. ¿Pero por qué? Porque me gusta la atención,
el aprendizaje personalizado. No algo masivo donde el que cachó y cachó y el que agarró, agarró. No. La idea es que cada uno durante el proceso del aprendizaje es sanar. Entonces eso me permite a una preguntarle, ¿tú cómo estás? Y en la semana siguiente tú expones y así nos vamos turnando. Entonces, cuando son situaciones, cursos muy masivos, nos da la posibilidad de algo tan personal. Y creo que el estudiar es sanar. Entonces, por eso para mí es relevante tener estos cupos preestablecidos. Los cupos ya vamos a empezar a trabajar, yo creo que a ver en septiembre, empezar a ya anotar a las personas. Y hay un par de personas anotadas, de hecho. Pero de aquí a diciembre tener los cupos ya que comenzamos en marzo, el diplomado de constelación. Y en abril el de reconectarnos con nuestra propia sombra para canalizar. Esos son los plazos más o menos. Súper, súper. Y bueno, entiendo también que tienes un canal de un podcast en Spotify, que Sí, también esta entrevista también se va a subir ahí, y redes sociales. Cuéntanos un poco sí, cómo poder seguir ya, conectando con estas micro sabidurías ahí, hay cosas entretenidas que podemos encontrar. sí. Mira, está mi Instagram, cristian.orellana.cautivo. Ese es mi Instagram personal, que lo abrí al público para empezar a exponer estas temáticas, el conocimiento, y van a salir hartas sorpresas. Está el de EDTA, EDTA, guión bajo para tu alma, que eso ya lleva harto tiempo ya, donde confluyen los otros terapeutas, de hecho. Esas son las dos redes sociales. Está el canal de YouTube y el canal de Spotify. En los canales de Spotify y YouTube, hasta ahora hemos logrado subir meditaciones, meditaciones guiadas, que son las que practicamos en sesión y en los diplomados. Entonces son ejercicios ya aprobados. Ya no es algo que lanzamos para probar, ya está aprobado. Lo mismo con los aceites. También nos apoyamos con los aceites que preparo. Tengo, gracias a Dios, la prensa, tengo el alambique que me permite y el campo donde puedo plantar hartas hierbas, donde voy extrayendo los aceites que son complementos de las terapias, de hecho. Entonces, Ancavis, ese es el Ancavis Aceites Artesanales, que es la otra página de Instagram que había olvidado mencionar. Además, haces aceites especiales. Sí, sí, ya tengo fórmulas ya probadas, que son las que algún tiempo, hasta comienzo del año pasado, me puse en ferias, donde tienen buenos efectos, buenos resultados, también probados. Y hoy en día, como me dedico a las clases, la intervención en el colegio, más las terapias, pues igual en el tiempo se ha ido cortando. Sin embargo, esos aceites siguen disponibles, de hecho a veces hago a la medida. Ya está por encargo, se manda por estanque, también se manda por despacho a regiones. Que también me ha tocado mandar a regiones. Bueno, lo más lejos que me ha tocado es Punta Arenas. Y entonces, ¿terapias tú podrías hacer vía online? ¿Haces Sí, terapias online? exactamente. Las constelaciones, las canalizaciones se pueden hacer de manera online. ¿Dónde pedir? ¿Cómo contactarnos contigo? Ya. Mira, dentro de los Instagram que les mencioné, cristian.orellana.cautivo, están los mensajes y en esta también está el WhatsApp. Ya está disponible en el WhatsApp. Dentro de redes sociales también está el link de los canales que les mencioné, de Spotify y de YouTube. Pero los mensajes de Instagram funcionan. A veces no sé por qué se demoran en llegar los mensajes, no los reconoce el Instagram. Pero también está disponible el WhatsApp. Eso es un poco más rápido, el Entonces, WhatsApp. WhatsApp, DM, Direct Messenger Sí, sí, eh, y todo lo que tiene que ver bueno, con el espacio directo, ¿no? sí, exactamente. Y las canalizaciones, las constelaciones se pueden hacer online. La consulta, la psicología clínica también se puede hacer online. Ya, de hecho, los diplomados también hay un mix. Hay gente de Santiago y de regiones que lo toman vía online y las personas que están más cercanas, a veces de Peñaflor, del Monte, Melipilla, vienen presencial. Y entonces hacemos un mix. Entonces proyectamos online y presencial al mismo tiempo. Así que Súper. eso. Genial. Bueno, queremos invitarlos a que nos sigan. Vamos a tener más entrevistas con Cristian y con otros terapeutas para poder ir conociendo más de este mundo, ¿no, Cristian? Hay muchas historias más que puedas contarnos. Hay hartas cosas que quedan ahí en el tintero que Sí, vamos a poder ir explorando, ¿verdad? sí, claro. De hecho,
hay hartas cosas entretenidas han ido sucediendo. De hecho, esto, claro, es como un preámbulo, porque finalmente, ¿cómo me decido hacer terapias? ¿Cómo me decido hacer lo que hoy practico? Bueno, ha sido porrazo tras porrazo de entender, ya de la práctica. Oh, no, así no se hacía. No, esto no lo debo hacer. Ah, esto sí lo puedo hacer. Entonces voy ahí haciendo, como diría, una actualización de las terapias. De hecho, la constelación transpersonal tiene harto de la dosis de lo que he ido aprendiendo con las canalizaciones. Entonces, el material que se entrega también hay hartos tips de casos reales. ¿Ya? Obviamente guardo el secreto de los nombres, nunca se identifica a nadie, pero sí casos reales que sirven para entender cómo funciona. Y eso sí que básicamente se vienen hartas sorpresas, pero me gustaría ser un poco más específico de situaciones ya al que le gusta o que conoce de términos energéticos. Sí, ahí hay harto que contar en términos energéticos. Como, Vamos a ir contando también sobre temas para poder ir mejorando personalmente, ¿cierto? Creo que hay también muchas herramientas o cosas que podemos profundizar para poder ir aprendiendo, ¿no? sí, mira, un ejemplo. En el grupo de constelación de la semana pasada llegó alguien con una alergia. Claro, como el olfato se siente en otros planos, entonces sentía la alergia de la persona y me dificultaba concentrar. Entonces le dije, ¿te parece que despejemos un poco la alergia? ¿Cómo? Pero si tengo alergia a algo. No, porque también es un aspecto energético. Entonces hicimos una pequeña limpieza, duró un minuto, y después de ese minuto la persona, uy, puedo respirar. Se me destaparon los oídos, fue instantáneo. No sé, tips como esos, como para despejar la alergia, por ejemplo, que fue lo más reciente que recuerdo ahora, pero y así muchos tips desde lo energético que también alinean a lo físico. Así que invitamos a todos quienes han escuchado esta entrevista a que nos comenten los temas que les interesaría conversar con Cristian, casos tal vez que quieran invitar a analizar, todo lo que pueda surgir, los invitamos a participar. ¿Sí? Bienvenidos, están invitados a comentar, a consultar. Así que aquí estamos atentos para poder responder. Y como nos dice siempre en tus redes sociales, Sí, los invito a reflexionar y también a sanar. eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chao.